Les saludo en esta oportunidad, ya comenzando año 2021, año de nuevos diseños, así como lo hemos proclamado, y estamos dando seguimiento a nuestro estudio del Evangelio según San Mateo. No hemos tenido los últimos jueves, dos últimos jueves de cierre de año, prácticamente no hemos tenido el estudio en función de que hemos celebrado tanto 24 como 31 de diciembre, con celebraciones especiales para ambas fechas. Sin embargo, ya arrancando enero, esta primera semana, comenzamos nuevamente retomando nuestro estudio. Ahora el estudio 37, nos quedamos en el estudio 36. Ahora el estudio 37 del Evangelio según San Mateo. Y vamos a encontrar aquí cómo Jesús sigue enseñando por medio de parábolas. Ya conocemos nosotros que una de las dinámicas muy usuales de Jesús para enseñar era utilizar las parábolas. Vamos a estudiar ya el capítulo 20. Vamos a entrar al capítulo 20 de los versículos 1 hasta el verso 16. En este primer pasaje de estudio, en el capítulo 20 del Evangelio de Mateo, Jesús sigue enseñando por medio de parábolas, como ya se los mencioné. Y en esta parábola conocida como la parábola de la viña y los viñadores, o parábola de los trabajadores del viñedo, Jesús hace una semejanza al reino de Dios, al reino de los cielos, y de manera muy particular compara al Señor de esa viña con el dueño de un viñedo y a los creyentes como a los viñaderos o viñadores de esa viña. Y vamos a ver el ejemplo plasmado en esta parábola de algunas cosas interesantes acerca de cómo se generó cierto ambiente en el relacionamiento de contratación de gente, del pago de esa gente. Vamos a ver cómo opera la justicia, la equidad de Dios respecto a algunos temas, y vamos a descubrir que muchas de estas cosas son muy diferentes a cómo nosotros los seres humanos solemos administrarlas. Entremos ya al estudio del texto y miremos en primera instancia: el dueño de una finca sale temprano a buscar trabajadores para su viña. Esto lo encontramos del verso 1 al verso 2. El dueño de la finca salió temprano por la mañana con el fin de encontrar trabajadores para su viña. Encontró a varios de ellos disponibles y acordó con ellos pagarles el salario normal de un día de trabajo. Atienda por favor esto porque es importante. Es con los primeros empleados que se encuentra este dueño de la viña. Los contrata y el acuerdo es pagarles el salario normal de un día de trabajo. Luego de haberlos contratado y haber acordado con ellos esa cantidad de pago, los envió a su viña a trabajar. Una forma de comparar esta acción con el reino de los cielos podría ser que es el Señor quien toma la iniciativa de salir a buscar al inconverso para que venga a ser parte de su reino. Así como este dueño de la viña salió para encontrar gente que pudiera emplear para trabajar con él, así se puede comparar esto con lo que hace Dios, la acción de Dios para con el ser humano. Es Dios quien toma la iniciativa, hermanos, de buscarnos. No necesariamente es nosotros buscándole a Él, es Dios. Dios ha sido siempre insistente en buscar al ser humano y tratar de que el ser humano inconverso venga a ser parte de su reino. A cambio, así como a aquellos les ofreció algo, Dios nos ofrece salvación a nosotros. Y debemos tener siempre presente que la salvación incluye no solo el perdón de pecados, sino el ser adoptados como hijos de Dios y ciudadanos del reino de los cielos. Y como tales se nos designa trabajar en la obra de Dios. O sea, somos salvos y luego Dios nos convierte en instrumentos. Todo eso nos hace ser parte del reino de Dios.
Jesús aquí vincula el concepto reino de los cielos con señor de la casa o propietario de una viña, con lo que llama la atención al hecho de que Dios es el propietario de todo y por lo tanto también el soberano ordenador de los destinos de los hombres. Entonces, eso para hacer más o menos una aproximación práctica de cómo esta parábola también tiene enseñanza dirigida a nosotros. Pues ya entrando en la segunda parte del estudio, vamos a encontrar cómo a lo largo del día el dueño de la finca sale varias veces. Ya había salido una vez, recuerdan, y había contratado a unos y había acordado con ellos pagarles una cantidad. Pero a lo largo del día el dueño de la finca sigue saliendo varias veces y encuentra a varios trabajadores desocupados. Esto del verso 3 al verso 7. Dice la porción, hacemos un relato de estos versículos. El dueño de la finca salió nuevamente en varias ocasiones a lo largo del día y se encontró con varios trabajadores desocupados. Algunos ya bien entrada la mañana, o sea, a comienzo de la mañana, ya encaminada. Otros temprano por la tarde y otros al caer la tarde, ya casi de noche. O sea, 3 momentos en que el dueño de la viña salió, encontró gente desocupada y en esos 3 momentos tuvo contacto con ellos. ¿Qué pasó? A todos los contrató, ofreciendo pagarles al final del día lo que fuera justo. Aquí ya no es lo acordado, sino lo que fuera justo. Aunque es un acuerdo, pero les dice, les voy a pagar al final del día lo que yo considere justo pagarles a ustedes. Hay que tener presente aquí que lo que es justo no siempre, hermanos, tiene el mismo significado para el Señor que para nosotros. Y es precisamente esta una de las lecciones que aprendemos en esta parábola. Vale la pena notar que al final del día, cuando faltaba solo 1 hora para terminar la jornada de trabajo, el dueño de la finca encontró a unos trabajadores desocupados que estuvieron todo el día sin trabajar porque a ellos nadie los había contratado. El dueño de la finca, sin embargo, de manera bondadosa les ofrece trabajo y los manda también a trabajar en su viñedo. O sea, unos que ya al final, mientras todos otros ya estaban trabajando, otros faltando 1 hora para que concluyera la jornada, son contratados y van a trabajar el viñedo. La forma en que podemos comparar estas reiteradas salidas del dueño de la finca y de encontrar gente desocupada a quienes invitar a trabajar en su viñedo es considerando cómo el Señor está continuamente a través de su Santo Espíritu dando oportunidades al inconverso para acercarse al reino. Así es Dios. Constantemente sale y sale y sale con la intención de encontrar gente para darle salvación e involucrarla en sus planes y en sus propósitos. Entonces vean la secuencia. Primera salida, se contrata a una cantidad de gente. Segundas salidas en varios momentos, se contratan en varios momentos varias personas. Al final el Señor dice, voy a pagarles lo que es justo, lo que es justo. No lo convenido por un día de salario, porque no están llegando por un día de salario. Algunos de ellos están entrando a diferentes horas, al grado tal que unos llegaron la última hora de trabajo. En tercer lugar, vamos a encontrar del verso 8 al verso 10 lo siguiente, aquí resumido. Al caer la noche se llegó la hora en que los trabajadores habrían de recibir su paga. Es decir, ya todos trabajaron diferentes horas, todos contratados, ahora viene la hora de recibir la paga. Se llegó la hora en la que los trabajadores habrían de recibir lo que era el pago por el trabajo. Algunos iban a recibir la paga convenida y otros iban a recibir la paga justa. 2 formas en que se definió si iba a pagar. A unos lo convenido por un día de trabajo y a otros lo que era justo. Siguiendo las directrices del dueño de la finca, el mayordomo
comenzó a pagar a los trabajadores. Primero les pagó a los que llegaron de último y solo habían trabajado una hora. Les pagó, ¿cuánto? El salario normal de un día de trabajo. Luego continuó pagando al resto hasta llegar a los que habían estado trabajando desde la primera hora de la mañana. Y a todos les pagó el salario normal de un día de trabajo. Vemos en esta acción del dueño de la finca una muestra clara de cómo lo justo para el Señor muchas veces es todo lo contrario a los parámetros de la justicia humana. Por seguro, nosotros hubiéramos dividido el monto, entre las 12 horas del día trabajado. Porque pues para nosotros eso hubiese sido lo justo. Decir, bueno, el que trabajó más, reciba más. El que trabajó menos, reciba menos. El que llegó primero, reciba más. El que llegó de último, reciba menos. Esa es la justicia humana. Pero la justicia de Dios es todo lo contrario. Encontramos que todos reciben lo mismo. Y a veces es lo que no encaja en la mente de algunos de nosotros. Porque nosotros decimos, bueno, ¿y cómo es que aquel que ha sido tan malo? ¿Cómo es que aquel que ha sido tan pícaro? ¿Cómo es que aquel que se ha portado tan mal le vaya bien como me va a mí? O a veces llegamos a pensar, ¿cómo es que a ese le va mejor? ¿Cómo es que ese Dios le da y a mí no me da? Hermanos, la justicia de Dios no es como la justicia nuestra. Eso es bien importante. El enfoque humano es completamente diferente. El enfoque humano es hasta mezquino a veces en términos de justicia. Es así entonces que arribamos al punto 4, donde vamos a encontrar una reacción en este punto. La respuesta del dueño de la finca al reclamo de los primeros trabajadores, versos 11 y 16. Dice, al recibir igual paga que los demás, los primeros trabajadores reclaman y murmuran contra el dueño de la finca, acusándolo de una persona injusta y de poco considerado con ellos. Para ellos, como quizá para nosotros, no era justo que luego de haber trabajado duro, bajo el sol, todo el día, se les estuviese pagando igual que aquellos que apenas habían trabajado una hora y ya al final de la tarde. Eso es que ni se habían asoleado. Esos. Y están recibiendo lo mismo. Ellos no solamente estaban descontentos con lo que habían recibido, también tenían envidia en su corazón de lo que se les había dado a los demás. La razón principal para su incomodidad, su descontento, es que otros, aunque últimos, fueron puestos en primer lugar y que ellos, los primeros, habían sido puestos casi como que fueran los últimos, como que habían llegado al final. El dueño de la finca les responde y les dice lo siguiente: es que esta es mi justicia, esta es mi manera de concebir la justicia. Al decirles que no les está tratando injustamente, por cuanto les ha dado la paga que convino con ellos. A los primeros les dijo, yo les voy a dar el salario del día, ¿no es cierto? Y a los que fue contratando en el camino les dijo, yo les voy a dar lo que considere que es justo. Y al final, el Señor es el dueño de todo. Él es el que define cómo puede tratar a cada quien. El Señor es el que tiene la última palabra en todo. En el contexto del reino de los cielos podemos comparar la paga con la salvación que hemos recibido de Jesús, la cual, hermanos, es completa e incluye perdón, salud, paz, vida eterna, y se da por entero a todos al reconocer a Jesús como Salvador y Señor. La respuesta del dueño de la finca recoge la enseñanza de Jesús en esta parábola. El Señor es soberano, el Señor es bueno. Dios manifiesta su soberanía dando a cada uno lo que Él quiere y cuando Él quiere. Dios es bueno y manifiesta su bondad a todos por igual, sin hacer distinciones ni mostrar favoritismo. Porque Él es el dueño de todo.
Y en términos de salvación así es. Alguna gente podrá decir, yo me porté bien toda la vida y este delincuente que ya antes de morirse se portó mal toda su vida y antes de morirse se arrepintió, y ese delincuente va a tener igual salvación que la que tengo yo. Él portándose mal toda su vida y yo portándome bien toda la vida. Y alguien podrá pensar que eso es injusto, pero es que Dios, hermanos, la justicia de Dios es así. Dios no hace excepción y Dios nos da a todos por igual. Yo he escuchado gente así. ¿Cómo es posible, ves? Que alguien que ha hecho tal cosa, ¿cómo es posible que alguien que esté detenido en una cárcel, Dios lo pueda perdonar? ¿Cómo es posible? Porque hay gente que así concibe la justicia. Y Dios nos va encontrando, hermanos, para incluirnos en su reino en diferentes etapas de nuestra vida. A unos nos encontró jóvenes, a otros nos encontró a la mitad del camino, a otros nos encontró en las postrimerías de la vida. Algunos Dios los puede recoger, como aquel hombre en la cruz del Calvario, a la par de él. Ahí lo puede recoger, muriéndose. Y ese va a recibir igual salvación que la que recibiste tú, entregándole tu vida al Señor cuando eras un muchacho. Porque así es la justicia de Dios. Bien, versículo para reflexionar y memorizar. Si yo quiero darle a este último lo mismo que te doy a ti, ¿no tengo el derecho de hacer lo que quiera con lo que es mío? ¿O acaso tienes envidia porque yo soy bueno? Dice el Señor de la viña. Mateo capítulo 20, versos 14b y el verso 15. Así es. Hermanos, la soberanía de Dios. Dios determina la salvación para cada quien. Y Dios da a todos en forma justa. Si tu corazón se incomoda, posiblemente es porque en tu corazón no esté lo que es correcto. Bien, vamos a agradecer al Señor, vamos a adorarle como siempre y vamos a honrarlo también con nuestros bienes. Padre, te damos gracias que nos saliste al encuentro, saliste a buscarnos como esta parábola dice, y saliste, Señor, incansablemente, temprano de la mañana y a lo largo de los diferentes momentos del día. Gracias, Señor, que nos encontraste y nos has dado a todos igual paga, salvación para todos. Sin importar a la hora que hemos llegado, a la hora de nuestra vida, quizá algunos jóvenes, otros adultos, sin importar en la condición que hemos llegado, conveniste con nosotros darnos lo justo. Lo justo tuyo, Señor, es ser contrato igualitario para todos. Te damos gracias. Permítenos actuar con igual justicia, imitándote a ti. Gracias por tu salvación. Y gracias que nos has hecho partícipes de la viña del reino para trabajar en él y ser útiles. Te honramos con nuestros bienes en esta hora. Gracias, Señor, que estamos comenzando este año en nuestros hogares, en nuestros grupos, con gratitud. Y te adoramos también, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas bendiciones. Te necesito ya, bendito Salvador, me infunde dulce paz, tu tierna voz de amor. Te necesito, Cristo, si te necesito, con corazón contrito acudo a ti. Te necesito ya,
corazón.